idea que esta segunda parte vamos a convocar, como decía Marcelo, una mesa redonda, de forma de disparar la discusión sobre algunos de los temas que él planteó y sobre otros temas que desde la visión de cada uno de los técnicos que van a participar en la mesa. Pero yo simplemente quería comentar entonces, como para antes de pasar a la mesa, Diego lo mencionaba recién, el objetivo de esto entonces es justamente identificar medidas de manejo que maximicen la productividad. Entre todos, discutiendo con las distintas visiones, con las distintas diferencias, obviamente que en cada chacra, en cada tambo, en cada producción ganadera son distintas y por lo tanto las medidas de manejo capaz que también van a ser distintas o tener distintos impactos. Lo que sí es claro es que si no logramos aumentar la productividad, tampoco vamos a aumentar la rentabilidad. Hay medidas que nosotros no podemos manejar, todos quisiéramos que la soja valiera más, que el ganado valiera más, que la leche valiera más. Eso lamentablemente no lo podemos hacer o no está dentro de nuestras medidas de manejo, pero creo que en definitiva lo que sí sabemos que el productor puede hacer es aumentar la productividad y esa es la mejor vía o la vía más viable para aumentar la rentabilidad. El marco entonces que hemos pretendido siempre darlo en estas charlas es no hablar de un producto, no hablar de una pradera o como decía Diego, no irnos de un extremo al otro, sino más bien manejarnos en lo que son los sistemas de producción, que tienen que ser sistemas de producción, como decía Diego recién en la charla, que sean eficientes, que sean sustentables desde el punto de vista de la sustentabilidad física, desde el punto de vista del sistema, pero también desde el punto de vista económico, pero sobre todo, no sobre todo, pero quizás lo que hoy hicimos hincapié es que sean estables, porque nosotros precisamos que el ganado de carne y de leche hoy, mañana y el año que viene, y que eso de alguna forma permita la sustentabilidad económica del predio. Bueno, el tema es que para todas estas cosas después se precisan insumos y nosotros lo que queremos que a la hora de decidir Copagran sea la opción comercial para eso, y esto es muy relevante, porque si esto no se da nosotros nos quedamos sin trabajo, por eso para mí particularmente es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos cuáles son las razones por las cuales Copagran es una buena opción? Bueno, porque nosotros estamos cerca, estamos en todo el litoral, estamos cerca de todos los productores que están en el litoral para atenderlos, con un amplio departamento técnico que cubre la parte de pasturas con el caso del Cecino, pero también, como ustedes saben, tenemos un departamento técnico muy amplio que los puede trabajar con ustedes en estos temas, pero también en lo que son los temas de cultivo, por eso decimos para todo el sistema. Porque tenemos el caso de las pasturas, consideramos que nosotros tenemos lo mejor que hay en genética, acá la asociación con Rayson para nosotros es un valor, pero también tenemos productos que con algunos muy viejos, o no tanto, que contamos como ha sido el Titán, que fue una de las primeras revoluciones en lo que fue el raigras, en los raigrases italianos, más recientemente la avena Columba, el Lotus Rigel, la Pensacola. Este año no hablamos, pero el año pasado hablamos bastante, que es una gramínea perenne estival, que creemos que tiene para aportar mucho en los sistemas productivos, pero también lo que puede ser la cebada Timbó como grano forrajero, para grano húmedo, bueno, todo lo que tiene que ver con los trigos y la soja génesis. Bueno, y también de nuestros socios, productos como el Winterstal, la Aurora, la Fortuna, en el caso de las pasturas, y seguramente después Juan puede hacer alguna mención de lo que pueden aportar estos productos. Bueno, y nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en lo que es la calidad de semilla, tanto en la calidad física como en lo que es en la parte de tratamiento. En ese sentido, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la calidad está regulado por INASE. Nosotros estamos trabajando mucho y tratando de poner estándares internos que no necesariamente coinciden con eso, obviamente están por encima, no por debajo. Creo que hemos tenido respuestas muy interesantes en eso, en todos los cultivos, particularmente en el primero que empezamos a trabajar en esto y que nos dimos cuenta que tenía un impacto muy grande fue en la soja, porque es en la primera que se ve cuando hay problemas. Nosotros en ese sentido hemos trabajado mucho en lo que es vigor, yendo un poco más allá de lo que es el dato de PG. Estamos tratando de trabajar con vigor y vemos diferencias muy grandes. Seguramente en los cultivos de invierno, en lo que es la forrajera, a veces esas diferencias se disimulan un poco más por las densidades que estamos usando, que quizás son muy altas, y bueno, pero de todas formas nos parece que hay mucho para hacer. Y en el tratamiento de semilla también hemos trabajado bastante, también ahí tenemos a veces aportes de nuestros socios como Rayson, que han trabajado también mucho en el tema, pero bueno, eso después lo pueden hablar mano a mano en cada una de las filiales. Así que
Marcelo, le damos paso a la mesa redonda. Desde ya agradecemos a los que van a participar y les pedimos a todos ustedes que, bueno, que les saquemos el jugo. La idea es que ellos seguramente hagamos una primera ronda donde cada uno pueda aportar su visión de algunos de los temas que está planteando Diego. Tratemos de generar después preguntas para guiar una segunda vuelta y ir ahí a cosas más específicas. Primero felicitar a Diego por su presentación. Creo que nos hizo pensar sobre los sistemas y creo que la palabra fue perennidad y el rol de las perennes. Y la verdad que es algo en lo que estamos muy de acuerdo. Y cuando analizamos sistemas, y hoy nos está pasando en todas las regiones, ¿no? Nos cuesta encontrar consensos en los temas en general a los uruguayos. Y hay un par de cosas en las que nos hemos ido poniendo de acuerdo. Y uno es en el aporte de las pasturas perennes a los sistemas. Esta semana yo comencé con una actividad en Salto, en rotaciones arroz-pasturas, en donde la discusión era esta: el rol de la pastura perenne como potenciador del negocio y del futuro rendimiento del arroz. Y acá estamos en el litoral hoy, y Diego lo destaca como un elemento central, y cuando nos ponemos a discutir sistemas agrícolas, de repente hace 8 años ni por las tapas pensábamos en meter una perenne, y hoy el que no lo está haciendo es porque está en un sistema en donde el 100% del área es arrendada, y pensar en meter una pastura perenne que dure 3, 4, 5 años no lo puede hacer por la renta, pero si no, sin duda lo haría. Entonces, y en la lechería nos pasa lo mismo. Nos vamos a los sistemas lecheros y hay consenso de que el camino está en tener pasturas perennes que duren mucho, que se combinen con buenos verdeos. Y capaz que para tratar de abrir el juego un poco en este tema, me parece que por un tiempo, y ahora que estamos acá en el litoral y pensando en sistemas agrícolas, creímos que con siembra directa, con una buena siembra directa y con cultivos de cobertura productivos, íbamos a poder hacerlo funcionar. Nos creímos que eso podía ser factible. Y el tiempo nos dijo que eso no es así. Y entonces plantearse la pregunta de ¿por qué no es posible con nuestros suelos y nuestro clima tener sistemas continuos de siembra directa en base anuales? Y me parece que la respuesta está en parte en lo que planteaba Diego hoy. Cuando vamos y estudiamos la dinámica, en particular quiero hacer el énfasis en el carbono es la esencia de la materia orgánica y por lo tanto de la fertilidad física de los suelos, la química también, pero la química la podríamos eventualmente arreglar echando fertilizante, la física no, y vos describías algunas propiedades. Y lo que ocurre es que cuando tenemos cultivos anuales, vos ponías esa foto en donde veíamos de que el aporte de raíces de los cultivos anuales es relativamente bajo, es bajo. Hay un trabajo bien interesante de Sebastián Massili, lo que es su tesis de maestría y luego doctorado, en donde muestra de que el 90 y pico % del carbono que aportamos vía parte aérea, los rastrojos de los cultivos, se respira, se va. Y solo el 5% se humifica. Entonces, pretender construir suelo en base a aporte de parte aérea es muy ineficiente. Nunca vamos a llegar. Y su aporte de raíces es escaso, porque el grueso de la materia seca producida es de parte aérea. Entonces, no hay manera de equilibrar, de llegar al equilibrio en base a rotaciones que se construyen solamente con anuales. Entonces, no hay otro camino que incluir perennes. Y la discusión es cómo hago para incluir perennes en mi sistema. Y en la medida que aparece la ganadería, ni que hablar en sistemas lecheros en donde lo podemos aprovechar, es que empezamos a encontrar que los suelos mejoran y que por lo tanto mejoran los rendimientos de los cultivos. Y de ahí el consenso al que queríamos llegar hoy. Entonces, lo que quiero destacar y reforzar en esta primera intervención es el rol de las raíces y el camino inexorable de pasar por la pastura perenne larga como camino para construir esa fertilidad. Y lo que hoy vemos es que cuando hacemos cultivos sobre campos rotados, aparecen los rendimientos que precisamos para tener esa rentabilidad.
Y de la mano de eso viene una excelente ganadería que nos genera un ingreso adicional. Entonces, capaz que subrayar eso y darle la oportunidad a los compañeros de la mesa para que hagan un comentario sobre la presentación de Diego. Bueno, buenas noches a todos. Con algunos nos saludamos, el resto capaz que nos estamos viendo por primera vez. Yo, por mi actividad, trabajo con dos grupos, un grupo lechero y un grupo agrícola ganadero, en el que estos temas salen permanentemente. Hoy, de hecho, tuvimos una reunión en un grupo acá en el barrio, y bueno, cuando me invitaron a esta actividad, yo le dije, yo voy a ir con lo opuesto y no tengo los argumentos de base científica, digamos, como nos hemos visto, de ensayo, pero sí tengo el método con el que trabajo, que es el método CREA, es el discutir con los productores, entre productores, analizando y persiguiendo los objetivos de cada uno, que para cada uno pueden ser bien distintos los objetivos, y yo creo que el éxito pasa por lograr cada uno sus objetivos particulares. Me parece que vine a una charla de forrajeras y yo venía con una cabeza de charla de forrajeras, la clásica del cuadrito, el regras, el regras no sé qué, el regras no sé cuánto, que está bueno eso, ese dato tener. Lo tenemos en el material que repartieron. Pero me encontré con una charla que me gustó mucho, en el planteo general de apuntar a mejorar la perennidad y ver el sistema. Yo creo que cada uno deberíamos pensar en nuestras empresas, decir, bueno, yo en qué situación estoy con respecto al sistema que yo quiero. En realidad estoy con lo que yo quiero, bueno, vamos arriba. Estoy muy lejos de lo que yo quiero o de lo que me gustaría o de lo que desearía. Bueno, para esas cosas este tipo de charlas nos aportan alguna respuesta. Yo creo que cuando planteaste 3 temas de la perennidad o por qué perennidad, pusiste los planes de uso, pusiste el sistema y pusiste costo. Capaz que uno, por su actividad, está más acostumbrado a priorizar lo distinto y poner el tema costos primero, porque después, si eso se cumple, y eso se cumple con pasturas perennes, nos va a mejorar el sistema y nos va a traer muy pocos inconvenientes en lo que es el tema de los planes de uso. Me pareció muy bueno. Y después también, tomando algunos datos de la presentación, un par de comentarios más. Cuando el tema de los costos, no solamente el costo del kilo de materia seca producida es bien distinto, vale el doble del verdeo que sino como sistema, pensar en la perennidad, que nosotros nos planteamos rotaciones, que en el mejor de los casos las pasturas nos duran 3 años, y después tenemos un año de anuales, el verdeo de invierno, el verdeo de verano, o algún cultivo metido de anual, para controlar malezas. Estoy pensando básicamente en los planteos de las rotaciones forrajeras de los tambos, que va por ahí, 3 años de pradera y 1 año de anuales. Eso nos da de que tenemos que todos los otoños sembrar el 50% del área del campo y a la primavera siguiente el otro 25% del área del campo. Donde nosotros logremos 1 año más de pastura, ahí bajamos a sembrar el 40% en otoño y el 20% en la primavera siguiente. Eso no es poca plata. En insumo, en servicio, entonces, bueno, me parece que el tema de la perennidad es bien importante. Y otro comentario para hacer en cuanto a los tips.
yo le pondría, pondría otro renglón que fuera porcentaje de acierto en la implantación. Acá la mayoría siembran cultivos y la mayoría tienen claro que siembran la soja y la van a recorrer cuando están haciendo y tienen claro cuándo hay que resembrar si la soja tiene tanto número de plantas. Lo mismo pasa con un maíz, con un sorgo. Ahora, si yo me sacás medio calzado y me preguntás cuántas plantas por metro tiene que tener una pastura para que vos digas esto te va a durar productivamente 4 años, y bueno, yo tengo un número, yo digo, bueno, capaz que ustedes lo tienen mucho más claro que yo. Vos, si vos lográs 300 plantas por metro, que son, para medirlo, yo siempre hablo con la gente de trabajo, que si en el tamaño de una baldosa tiene que haber 12 plantas de las que vos sembraste como pradera, para arrancar. No sé, Juan, y capaz que no es el número. Pero en muy pocas oportunidades vamos y evaluamos el porcentaje de implantación que tenemos en la pastura a una cosa que le estamos pidiendo que nos dure 4 años después. Normalmente la sembramos y a la primavera siguiente resolvemos si la quemamos para hacer una soja o no, porque está fea, pero es en septiembre. Capaz que tenemos que sembrar en marzo, ir en abril o 15 de mayo y resolver en ese momento. Esto sigue, no sigue, resiembro, no resiembro. Me parece que es otro de los renglones para sumar a este planteo de las TICs, pensando en perennidad. Por ahora es... Bueno, buenas noches. Primero agradecer a Copagran por la invitación. Mi nombre es Julio Parrachón, yo soy técnico del plan y gracias por esta octava jornada de pasturas y bueno, felicitar a Diego por la presentación, siempre cosas para pensar y bueno, después de Juan y Alejandro me queda poca cosa, pero no, por lo menos para pensar algunos punteos y capaz que alguna discrepancia, o más que discrepancia es una visión diferente, que yo creo que esa es la gran fortaleza que tenemos los uruguayos, de pensar diferente. Y si pensamos diferente, vamos a lograr cosas diferentes. Y en serio lo digo, yo he estado no en muchos países, pero veo que hay países que tienen, podemos decir, tecnológicamente, no sé, se le dice más avanzado, pero la gente no se cuestiona. Y creo que lo bueno, y deberemos recuperar la capacidad de cuestionarse, como decía Juani, hoy se está cuestionando la perenidad, y ojalá nunca se hubiese dejado de cuestionar. Si nos cuestionamos y podemos plantear con argumentos, todos vamos a cambiar y por lo tanto vamos a hacer cosas mejores y por eso el plan siempre promociona el cuestionamiento. Y como dijeron varios, y como ustedes saben, cada casa es un mundo, porque hay tanta variación y por lo tanto cada uno tomará la decisión. Por eso promocionamos el cuestionamiento. Y miren, y no porque están ustedes los productores, el productor uruguayo se cuestiona, por suerte nos cuestionan mucho a los técnicos. Si no, capaz que los más veteranos, esta película ya la vieron y hay algunas cosas que se decían antes se dejaron de hacer y ahora se están volviendo a hacer de vuelta. Que a mí no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, parecen moda. Y ahora uno ve los camiones, antes se veían las sembradoras directas y ahora seguro ya todo el mundo tenemos sembradoras, ahora están volviendo las excéntricas. Y no son nuevas. Yo pregunto por qué, pero de vuelta, el productor uruguayo por suerte nos cuestiona, porque acá en Uruguay nadie tiene la verdad. Alguna cosa que planteó Diego, la perennidad, yo creo que lograr una buena perennidad para esa foto que estaba excelente, con buen crecimiento radicular, no se logra con plantar, con elegir la mejor perenne de Copagran y plantarla.
Porque a veces pensamos que comprando la tecnología ya vamos a tener raíces. Y creo que ahí arranca, algo dijo Alejandro, la siembra es importantísimo, los chacreros lo sabrán, ya lo dijo, y para lograr una buena siembra, ¿qué tenemos que hacer previamente? Una buena preparación. Y acá, volviendo al ejemplo de la agricultura, que nos dejó mucha enseñanza de todas, se habla hasta dejar puentes verdes para hacer agricultura. ¿Alguien piensa de ustedes dejar puentes verdes para hacer una pradera? ¿Por qué no? Le dedicamos el mismo tiempo y los mismos fierros para sembrar una soja o un maíz que una festuca, y después decimos que no anda. Por lo tanto, creo que arranca antes. Después, creo que la otra clave es elegir la mejor especie y la mejor compañera. Hablamos con Jorge, al arranque Uruguay tiene una gran ventaja. Hay una gran variedad de especies y variedades que te enloquecen, ¿no? En todo, semillas, celulares, autos, herbicidas. Esa es la gran ventaja. A mí me gusta vivir en este país porque uno puede elegir, pero ¿qué grandes ventajas tiene? Que uno tiene que estar preparado, qué es lo que necesita. Y deberíamos de ir a pararnos adelante del mostrador para comprar lo que sea, tener claro lo que yo necesito, no lo que tiene para vender. ¿Me explico? Y ese es el gran desafío. Y para saber hay que conocer lo que uno tiene, lo que uno quiere y después elegir lo que precisa. Por lo tanto, ahí elegir las mejores especies dependerá de muchas cosas. Otra cosa que la siembra, ya la dijo Alejandro, es clave. ¿Ustedes en maíz y en soja la dejan al azar? ¿La dejan que la siembre cualquiera y ni controlan? ¿O mandan al técnico 5 veces, lo llaman a ver si están controlando cuántas semillas, y parecen gallinas, cuántas semillas hay por metro? En pradera, como decía Alejandro, ¿alguien lo hace? ¿Y de cuánto estamos, de qué costo estamos hablando de una pradera? Casi lo mismo que una soja. Y el cultivo va a durar 4 meses, y la pradera queremos que dure, que para mí hay que esperar que dure 4, no 3. Perenne no es 2, para mí. ¿Sí? Y lo otro, después que hacemos todo eso bien, hay que cuidarla, me parece, por lo menos los primeros 60, 70 días, cuidarla lo mejor posible. Y ahí hacia la vida de la perennidad. ¿Ah? Por lo tanto, creo que ahí hay un debe muy grande. Lo otro que me gustaba plantear de vuelta, la muy buena foto que puso del crecimiento radicular de las perennes. Lo que yo le pregunto a ustedes, ¿cómo lograr que esas raíces crezcan? Porque de vuelta, por plantar una perenne no van a tener un crecimiento radicular profundo. Entonces, ustedes que son productores, y a los técnicos también, porque tenemos un gran defecto, es uno de los que tenemos, ¿no? No solo eso. ¿Alguien controla y revisa raíces? ¿Sí? ¿Hay quien escarba a ver cómo están las raíces? ¿O vemos solo lo de arriba y si son tamberos, cuanto más produce arriba, abajo ni se acuerdan? Pero ustedes saben, eso lo enseñó la maestra en primer año, que abajo hay raíces. Y para que haya hojas, como mostraban ahí, ¿qué precisa la planta? Raíces. ¿Sí? Entonces, de vuelta, me parece que pensemos primero en que haya un muy buen crecimiento radicular, si no, no van a tener nada para arriba. ¿Ustedes están fomentando el crecimiento radicular o solo sacar para arriba? Ahí está el gran tema. ¿Por qué? Porque la maestra de primer año ya nos enseñaba que el cuerpo de la planta arranca desde la punta de la raíz a la punta de la hoja. ¿Y las raíces qué precisan? Comida, precisan oxígeno, precisan agua. Si no hay oxígeno, se mueren. A mí me cuesta entender que en el suelo hay oxígeno. Tiene que haber, si no, se asfixia la planta. Por eso cuando se inunda, ¿qué pasa? La planta se muere. ¿Por qué? Porque se asfixia. Ese es un tema, favorecer crecimiento radicular. Y después hay otro punto que me gusta repetirlo, siguiendo con eso de crecimiento radicular. Para que haya crecimiento radicular tengo que alimentar el suelo.
¿sí? Y como decía Juani, no solo a bolsa de fertilizantes se alimenta. Y eso está más que comprobado. ¿Por qué? Porque a veces por echar mucho fertilizante estamos matando la vida. Y si no hay vida en el suelo, ¿qué va a pasar con nuestras raíces? Se mueren. Y si no hay raíces, o las raíces son pobres, ¿qué va a pasar arriba? No produce forraje. Y si no produce forraje, ¿qué va a pasar? No hay alimento, o tenemos que importarlo. Por lo tanto, que es el pedido que estoy haciendo de hace un par de años, que me lo enseñó un productor, hace un año y pico me lo enseñó un productor, ustedes tienen que cambiar de oficio, no ser más productores de leche o carne, sino que ser productores de pasto. Primero, si entendemos que el pasto con alta producción y calidad es el alimento más barato. Porque si seguimos pensando en producir carne o leche, lo van a lograr y los números dan. El litro de leche, el litro o kilo de carne, pero ¿a cuesta de qué? Entonces, me parece que hay que cambiar el oficio y producir pasto. Eso me lo enseñó un productor de acá cerca y me hizo pensar, me hizo cuestionar. Lo otro ahí, el tema de malezas, que yo creo que es un problema. Yo lo veo al revés y le pregunto a ustedes, ¿por qué aparecen malezas? Y eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Es culpa de quién? ¿Del cambio climático, del vecino, del viento, de la resistencia? A mí me parece que no. Eso es consecuencia de un mal manejo. Y el mejor herbicida para controlar maleza, discrepo con Diego, ¿saben cuál es el mejor herbicida? Lograr una excelente implantación que me nazca el 90% de lo que puse y que ocupe lo más rápido posible el surco y que las plantas sean vigorosas y cubran el suelo rápidamente. ¿Eso saben dónde lo aprendí? Recorriendo soja y trigo. Donde queda un lagarto, ¿qué pasa? ¿Quién aparece donde queda un lagarto? ¿Uso el mismo herbicida, el mismo fertilizante? Las amigas carniceras. ¿Las carniceras saben dónde hay y dónde no? ¿Por qué no aparece donde está el cultivo denso? Porque no hay competencia. Entonces, hasta que no aprendamos y le busquemos la vuelta para lograr un número de plantas adecuado, que ahí decían, se sabe poco en el país, INI ha investigado algo, en Argentina muy poco, pero en soja y maíz sabemos. En maíz estamos jugando 4,3, 4,7, 4, ¿vieron? Empezamos a jugar eso en pradera. Ahí el número grande que yo encontré que hay que llegar a 300, 350 plantas. Las sembradoras nuestras están para eso, porque si las sembramos a 19 centímetros, si lográramos una sembradora de precisión, estaríamos colocando a 19 son 5 surcos y algo por metro. Quiere decir que cada 1 centímetro colocamos una planta, es un golazo. Se mueren, se terminan suicidando. Y todavía nuestras sembradoras que tiran al chorrillo no lo logran. Por lo tanto, el mejor control de maleza es lograr un cultivo bien implantado. Por lo tanto, un indicador que yo tengo, si hay maleza en el campo, quiere decir que algo mal estamos haciendo. Lo del cuestionamiento lo vi ya terminando. ¿Y por qué no es posible en base a anuales? Algo que planteaba Juani es que en un momento quisimos hacer los sistemas muy simplificados. Y en Uruguay, con lo complejo que es el clima, la economía, la parte financiera y el tipo de suelo, los sistemas simplificados fracasan. ¿Ah? Por eso no funciona. Un poco eso era para seguir cuestionando y que todos nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo en nuestro sistema. Gracias. Bueno, yo ya hablé suficiente, creo que poco tengo para aportar, aparte de lo que dije. Dos cosas capaz quería, te agradezco porque la verdad que el tema de la implantación, no es que lo dejé de lado, que no quise extenderme, pero realmente es un tema crucial. Bueno, Julio lo acaba de decir, y recojo el guante de Julio con respecto a las malezas, en el cual estoy de acuerdo en todo lo que dice. Simplemente, yo siempre me pregunto si las malezas son causa o consecuencia en las pasturas. Y en realidad pasa lo que dice él, cuando dejan el espacio abierto y faltan plantas, en la perenne empiezan a aparecer malezas. Pero ese cuadro que estaba ahí,
simplemente para bien interpretarlo, en realidad todos sabemos que las malezas tienen mucha habilidad de competir con la forrajera y tienen tasa de crecimiento mucho más rápido que la forrajera. Por algo son malezas y por algo persisten. Entonces lo que pretendía ahí era simplemente visualizar, porque cuando nosotros recién sembramos no hay chance de ganarle con una forrajera haciendo lo que sea, porque si no, no existirían las malezas. Esa es en un primer estadio. Y en un segundo estadio, cuando uno quiere estirarlas a las perennes, porque como les decía hoy, las perennes son muy difíciles de resembrar, porque no tienen habilidad para resembrarse, en esos manchones aparecen malezas y muchas veces tenemos necesidad de controlarlas porque son malezas que no logran cubrir las plantas presentes. A eso me refería un poco. Estoy totalmente de acuerdo con Julio, pero esto me parece que iba por otro lado. Y lo último, yo quiero contarles una experiencia que para mí ha sido reveladora en un campo en el norte, de suelos bastante marginales para la agricultura, de un lugar donde se empezó en el 2008 con semilleros y hace años que lo venimos monitoreando satelitalmente, gracias a la posibilidad que nos abrió el plan. Y hay dos cosas que quiero rescatar que van un poco en la dirección de esto, ¿no? Capaz que, como decía Jorge hoy, no son sistemas para aplicar a todo, es un sistema ganadero muy grande, pero bueno, conceptualmente está bueno. Ahí se empezaban sembrando semilleros y las pasturas duraron hasta el año pasado, en el 2008, y hasta el año pasado un gran porcentaje de las pasturas. Es decir, que había pasturas de 10 y de 11 años, y monitoreándola con esta tecnología satelital, lo que vimos fue que producían igual las pasturas de 8, de 9, de 7, porque estaban con las plantas. Habían logrado manejarlo, estamos hablando en el norte, en el departamento de Rivera, eran muy estrictos en el cierre, eran festucas puras, pero bueno, eso significa que se puede mantener un stand de plantas mucho tiempo. Y lo otro que me pareció muy revelador, que yo justo lo contaba en la última jornada, es que en esos sistemas ganaderos puros, donde no hay migración de nutrientes como en el tambo, que en realidad las vacas van y bostean en la vuelta del tambo, en los comederos, donde el ganado está suelto, hay que distribuir un poco bien el agua nada más. Esos sistemas, Estanzuela lo tiene medido y son sistemas bastante poco extractivos. Y lo que nos pasó ahí fue que en los primeros años, cuando la soja nos entregaba a los campos, se entregaba con 5, con 6 partes por millón de fósforo y se fue haciendo enmiendas 2 o 3 años nada más. En los últimos años se le tiraba 50, 60 kilos como para corregir una parte o 2 partes. Es decir, se fue incrementando. Hubo un efecto claramente de las raíces, porque las raíces exploran más, por tanto tienen más posibilidad de capturar nutrientes. Y a la vez, les vuelvo a decir lo mismo, como son sistemas que tienen poca migración hacia afuera, más que la carne que uno saca, lo que uno le va poniendo es más fácil de conservarlo en el lugar. Simplemente quería compartir con ustedes esa experiencia. Sí, yo algún otro comentario y tomándolo un poco de lo que vos comentaste, de respetar los momentos de cierre y tomando de la presentación los manejos de la leguminosa y de las gramíneas, yo creo que es bien importante definir con qué pasturas voy a trabajar, qué carga le voy a poner y cuánta reserva uno debería trabajar para lograr el manejo adecuado de la pastura, porque también ahí si no comprometemos perennidad. Si estamos pasados de carga, por más reserva que manejemos, a la pastura le vamos a pegar en el manejo, en el pisoteo, y vamos a tener pérdida de planta prematura y vamos a ir en contra de la perennidad. Entonces, en esta visión de esta charla de sistema, me parece que está bueno, más allá de pensar la base forrajera, ver cómo voy a manejar las cargas, cuándo voy a hacer, en el caso de invernadas o de recría, cuándo voy a hacer entrar los ganados, cuándo se van a ir, y ahí sí tomar los datos de la investigación de cuándo me aportan cada una de las especies y
de los materiales dentro de las especies. Y en el caso de los tambos, bueno, los tambos tienen la carga, que es una cosa un poco más estructural, pero bueno, definir con cuántas vacas voy a trabajar, con qué pastura voy a trabajar, cuándo me van a aportar y cuándo voy a necesitar las reservas. Porque eso me parece que es otro aspecto clave en el manejo apuntando a la perennidad. Siguiendo con la segunda ronda de comentarios, dos cositas querría destacar. Una es lo mucho que han cambiado nuestros sistemas en estos 20 años, ¿no? Y hoy hablamos de las pasturas y de la perennidad. Yo creo que hablamos muy poquito de soja y hablamos de agricultura. Y yo creo que la soja tiene mucho que ver con el éxito que hoy tenemos en la instalación y en la persistencia de esas pasturas, porque no hablamos de gramilla. Y si esta charla lo hubiésemos tenido hace 20 años o hace 15 años, la gramilla hubiese sido nuestro desvelo y hubiese estado presente en cada intervención, y cómo la manejábamos y cómo la controlábamos. Y hoy, antes de empezar, estábamos hablando de una situación, de una pastura entrada en años, y la pregunta fue, ¿tiene gramilla? Y la respuesta fue, no tiene gramilla. Entonces, yo creo que acá ustedes tienen la fortuna de que la agricultura tiene un rol muy importante, y eso quiere decir que tenemos ese recurso, que abusamos de él, y capaz que la discusión fue el retorno a las pasturas porque abusamos de la agricultura, pero también me parece que está la otra dimensión, que es que está buenísimo tener una agricultura pujante, porque nos da una mano enorme a la hora de diseñar sistemas productivos exitosos. El tema es combinar bien las piezas. Entonces, destacar lo bueno que es tener ese recurso, buenos cultivos productivos, para hacer a nuestros sistemas de alguna manera más interesantes, y la siembra directa, ¿no? La siembra directa como una manera de hacer la mejor agricultura, ¿no? Combinada con el buen uso de los agroquímicos, lo que sabemos. Y en esa línea destacar la fortuna de tener una especie como festuca. Vamos a tener muchas otras especies, si hablamos de alfalfa, pero ¿cuál es la gramínea perenne por excelencia para nuestros sistemas? Es la festuca. Vamos a incluir otras cosas porque tiene limitaciones, porque tenemos que cuidarla en verano, porque tenemos limitaciones por el lado de calidad, si empezamos a armar una lechería intensiva, porque su manejo de primavera es dificultoso, pero es una bruta especie. Recién vos hablabas de situaciones en ribera que están durando 10 años, 12 años. Reconocer el valor de esa especie para nuestros sistemas y cómo hacemos para sacarle el máximo provecho. Entonces, creo que ha habido un crecimiento enorme en genética y de alguna manera aludíamos a eso en la presentación de Jorge. Jorge decía lo que ha cambiado la genética. También ha cambiado mucho el manejo, me parece que hemos aprendido a manejarla mejor y de alguna manera tu presentación lo explicaba. Y el segundo comentario tiene que ver con otro aspecto que presentaba Diego hoy, que es el tema de las mezclas. Diego decía, a la gramínea la tengo que manejar por las hojas, y eso de alguna manera quiere decir un manejo frecuente, y a las leguminosas, y en particular a la alfalfa, la voy a manejar en función de la reserva, y eso va a ser un manejo infrecuente, y de alguna manera lo que estaba diciendo es, los dos objetivos no son conciliables. Vamos a tener que renunciar en algún momento. Entonces, lo que me gustaría tratar de responder la pregunta que Diego nos propuso, y yo creo que la respuesta a la pregunta que nos propuso Diego es, elijamos qué especie va a mandar. Y como no son conciliables, alguna de las especies va a tener que jugar el rol de acompañante y otra va a ser la que va a estar al mando. Entonces, si es una pradera en base a festuca, y yo lo que me imagino es que la festuca va a aportar el 70, el 80% del pasto producido a lo largo del año, el manejo lo va a guiar la festuca. Y las otras especies van a acompañar. Y si por el contrario es una alfalfa que está siendo acompañada por gramíneas porque queremos manejar meteorismo y porque queremos tener un poquito más de plasticidad,
La que va a estar armando va a ser la alfalfa y yo lo que voy a estar haciendo es leyendo los nudos, y si las otras especies me acompañan, bien, y si pierdo alguna, mala suerte. Sí, me parece que en ese tren de tratar de lograr conciliar objetivos, me parece que tenemos que tener claro que hay una especie que está al mando y es esa la que me va a guiar. Por tratar de mencionar un tercer grupo de planteos, podríamos ir por el lado de las mezclas de rotación corta, en base a chicorias o trébol rojo, y en ese caso serán esas las especies que estén al mando. Entonces, voy un paso más y redoblo devuelvo la pregunta con otra pregunta, que es: si va a haber una especie al mando, ¿vale la pena sembrar las especies acompañantes? Y recién Diego planteaba el caso de una festuca pura. Y yo lo que diría es que sí vale la pena, que no renunciaría a poner especies acompañantes, pero sería consciente de que van a cumplir ese rol. Yo quiero que el trébol blanco, que el Lotus corniculatus en una mezcla con festuca represente el 15%. ¿Vale la pena tener una leguminosa que aporta el 15%? Yo creo que sí, que la calidad, que el nitrógeno que fija, que el espacio que ocupa, vale la pena. Pero tengo que ser consciente que es con ese objetivo, que es con el objetivo de que represente el 15%, el 20% de la dieta. Y cuando no están, y tengo un testigo en donde sí están, veo que la gramínea está mejor nutrida, que tiene otro color, que la productividad animal cambia. Entonces, me parece que ese camino tenemos que seguirlo recorriendo. Hay situaciones de malezas complejas que se nos presentan hoy que nos obligan a tomar la decisión de sacarlas. Pero me parece que cuando lo hacemos consciente de que es por otra razón. Es porque la complejidad que vos pusiste en el cuadro me lleva a que la voy a hacer pura porque no tengo más remedio. Pero que si no tuviese un problema de maleza grave, la incluiría para que cumpla ese rol. Mencionaron en la mesa, y capaz que está bueno reafirmarlo, es el tema de cuando nosotros hacemos un sistema e incluimos especies perennes o pasturas perennes, mejoramos muchísimo lo que nosotros llamamos en lechería el área efectiva, ¿tá? O sea, esa área que efectivamente está en pastoreo ese día y ese mes, ¿tá? Y muchas veces, o sea, muchas no, en los sistemas anuales lo que nos ocurre, y si uno mira el correr del año, es que el área efectiva es bajísima y eso tiene un costo altísimo, porque es una hectárea que está de repente 4 o 5 meses en el año sin producirnos, ¿tá? Entonces, eso también nos da mucha estabilidad en el sistema, incluir las pasturas perennes, ¿tá? Y bueno, y en lo otro que a mí me parece que bueno, que la experiencia en lo que hace a la siembra, es verdad, nosotros no tenemos sembradoras de 12 surcos, y cuando le pedís a un sembrador, sácame, te mira como diciendo imposible. Entonces, digo, una de las cosas que nosotros hemos visto con los productores, que cuando vamos a sembrar y vamos a apostar a una siembra con especies perennes, cruzar la siembra, y ahí me dicen los productores, es carísimo. Pero el costo que tiene de la siembra lo diluimos porque bajamos muchísimo todo lo que hace a los controles de maleza, la capacidad que tiene la planta rápidamente de implantar y de sellar el suelo, toma más agua, perdemos menos radiación. O sea, hay una cantidad de ventajas que después, cuando uno las empieza a ver, el productor, digo, lo valora, lo ve también, ¿tá? No, Alejandro tocó un poco el tema a lo último, sobre el ajuste de la carga, ¿no? En mi caso particular, capaz que la clave es y el beneficio de la perenne va mucho más por el lado de tener menos estacionalidad de producción de pasto que el costo menor que tiene versus una anual. No es que no lo miro, pero mi desvelo, mi preocupación es realmente tener pasto
la mayor cantidad de tiempo posible durante el año y comérmelo de la mejor forma. O sea, ajustar la carga para mí es mi problema. Y en un tambo la carga más fija, en el caso del mío, que soy invernador, que tengo que comprar ganado, digamos, mis falencias o mis éxitos pasan cuando puedo, cuando no puedo ajustar la carga. Entonces tener, en el caso de una perenne, un pasto lo menos estacional posible es clave. De poco me sirve tener mucha cantidad y calidad de pasto si lo tengo y no me lo puedo comer. Entonces, cada casa es un mundo, y en particular en el mío la ventaja de la perenne, repito, es esa y es clave para mí. Yo te propongo entonces, porque también dijimos que en realidad no era solo para ser perenne, a ver cuál sería la defensa de las anuales, cuál es el rol que tienen que cumplir las anuales. Me parece que está bueno para... Sí, justo lo que pasa es que esto está organizado así. Ojo con las modas. De vuelta, no es nuevo, el plan agropecuario se fundó en el 60 trayendo leguminosas, ¿sí? Y arrancaron, capaz que los más veteranos que yo, que ya quedan pocos. Yo cuando arranqué en el plan había mucho, ahora cada vez quedan menos. Pero se arrancaron de incluir una especie sola hasta 30. La discusión esta en Uruguay, por suerte, se sigue dando. Hay tecnologías nuevas, pero la discusión es la misma. Lo que pasa es que se repite y estamos discutiendo porque la soja vale $300. ¿Da? Si no estuviéramos discutiendo otra cosa, por suerte, para lo que estamos en el tema pastura. ¿Por qué? Ojo que la perenne no es la solución, me parece a mí. Porque por plantar perenne no es que somos sustentables. Yo le voy a contar un ejemplo. Una alfalfa, si yo, que es perenne, yo la uso para sacar fardo, que en Canelón es muy común, en los tambos es muy común, y yo de ese mismo potrero, la misma alfalfa, saco reserva todo el año, es muy esquilmante, es casi una explotación minera. ¿Sí? Me lleva el 100% para decir algo de nutrientes, micro, macro. Si yo esa alfalfa la utilizo pastoreo, donde hay agua en la parcela, bostea, no orina, ¿sabe cuántos nutrientes me lleva en relación a la misma alfalfa para reserva? El 10% nomás. Solo el 10%, ¿por qué? Porque el otro se devuelve. Entonces, a lo que yo voy, por ir a comprar a Copagran la semilla de Raison que es perenne, ustedes no son sustentables. Pero está fuera de discusión que tiene que ir. Está fuera de discusión que tiene que ir a comprar. Sí. ¿Está? Pero por eso me preocupa que a veces pensar que la tecnología sola anda, no. Y eso está pasando. Por eso no es la solución. La solución es que el que administra o maneja el predio use los sistemas de forma sustentable. ¿Y saben cuál es la problemática que tienen ustedes? Y justo lo tenía acá en esta libreta, que los tamberos tienen que tener, para ser eficientes, 700 habilidades y el ganadero 150. Bueno, ahora es una más. Ustedes tienen que ser expertos en fisiología vegetal. Entonces, los tamberos precisan 701 habilidades para ser exitosos y el ganadero 151. Porque tienen que saber de clima, de economía, de producción de leche, o no. De forrajera, ahora viene el técnico del plan y dice, tiene que saber qué forrajera precisa y además ahora tienen que saber fisiología vegetal. Primer año después. Esa es la complejidad que tienen los sistemas. Por lo tanto, de vuelta, solo por plantar perenne ustedes no son sustentables. Me parece a mí. Y lo otro, ¿para qué? Porque no me van a dar otra posibilidad de hablar porque hablo mucho, no nos olvidemos de cabeza, no nos olvidemos del dactilis, no nos olvidemos de los lotus. La revolución en la ganadería la ha hecho el género lotus, que es excelente. No provoca meteorismo, se resiembra y de excelente calidad. Lo que pasa es que hemos hecho la cosa tan mal que el Lotus San Gabriel lo hicimos fleco. Y el Lotus Rincón en la ganadería estamos
o tuvimos en eso porque queríamos que los Lotus Rincón se parecieran a las alfalfa. Entonces hoy hay problemas de enfermedades porque se transforma en un monocultivo. Pero no nos olvidemos, creo que hace a la diferencia de la ganadería. Y el Dactylis es un excelente cuestionador de la festuca porque le gusta suelos diferentes y manejos diferentes por suerte. Yo si tuviera, con el atrevimiento de Juan y que sabe más que yo, siempre supo de que estaba en facultad, pero yo soy más atrevido que él, eso es lo que me salva. Si yo tuviera un suelo seco y con menos fertilidad, planto Dactylis. Y no tengo rotativa, planto Dactylis. Si tengo un suelo muy bueno, fértil y húmedo, y me gusta rotativa y me gusta echar fertilizante, planto festuca. Y esa es la ventaja que hay en Uruguay de vuelta. Hay especies para lo que quieran. Hay que tener claro qué es lo que necesitan. Y el Lotus también creo que, por suerte, le decía a Jorge, la bolsa que faltó es del Lotus Rigel. Me parece que es el mejorado del San Gabriel que lo hicimos pelota nosotros. Y me parece que es la que falta. ¿Sí? El género Lotus es magnífico, ¿o no? Porque hasta igual que seamos malos sembradores, igual nace, porque la mitad de la semilla que nace del campo, es del campo, no es nuestra semilla que gastamos, que la gente se preocupa, como dice Karina, de hacer doble pasada. Yo lo invito a que planten la mitad de semilla con doble pasada, van a lograr mejor resultado. Porque hacer otra pasada son $30. Cualquier semilla, bajamos 10 kilos, son casi $30. Pero entonces no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos la avena, como decía Diego, la avena, hoy esto es un año especial, marzo, abril, mayo, no hay especie anual que le gane. Y creo que volviendo a la pregunta de Jorge, no podemos ser 80% anuales, pero siempre una rotación está buena porque no tenemos claro cómo va a venir el año. Entonces un poquito de avena está bueno, un poco raguera está bueno, y las perennes por supuesto. Sí, una consulta al grupo. Cuando uno anda en las recorridas ahí con el plan, vemos que en muchos lugares se ha difundido la compra de la bolsa de semilla que trae 8 especies, 5 especies diferentes y ya inoculadas. ¿Cuál es la explicación que usted le da a por qué eso está siendo una moda que bueno, que hay varias empresas que lo están promoviendo? En realidad, nosotros no promovemos ese tipo de mezclas. Nos parece que en esto de las modas que describía de alguna manera Julio, donde decía, en un momento era una, en un momento fueron 30. Yo creo que cuando hablamos de mezclas de pasturas, en particular en perennes, aunque podemos hacer alguna mezcla también en anuales, pero la mezcla sobre todo son en perennes, estamos pensando en 2, 3, 4 especies, nunca son más de 4. ¿Por qué? Porque me parece que en ese proceso de ser más profesionales, nosotros tenemos que definir exactamente a dónde queremos llegar, es decir, cuál es la foto que yo quiero ver en el segundo año. Y tratar de, cuando siembro, hacer todo para llegar a ese lugar. Me parece que cuando íbamos con el planteo de las 15 especies era tirar medio a ciegas para invocar con alguna. Con alguna le vamos a pegar. Esa era un poco la filosofía de aquel enfoque. Y a mí me parece que hoy no estamos más en ese lugar. Primero que es muy caro. Y después que me parece que no es profesional. A mí me parece que lo que tenemos que proponer es un objetivo claro, en donde hay una especie que es la que manda, o dos, y algunas que acompañan. Y en función de eso diseño la mezcla. Después viene aquello de las compro mezcladas o las mezclo yo. Y a mí me parece que ahí, a nosotros lo que nos parece que deberíamos hacer como empresa es abastecer ambas visiones. Aquel que le gusta hacer su mezcla, que la haga, y aquel que le conviene recibir una mezcla medio estándar, predefinida, pero con pocos componentes, que también la tenga. Pero por ahí va la cosa. En donde yo creo que el grueso de la venta de forrajeras en el Uruguay va a seguir siendo especies individuales para que cada uno componga su mezcla a su mejor saber y entender. Nosotros estuvimos casualmente hace 15 días discutiendo este tema. ¿Cuáles son las mezclas que nosotros deberíamos ofrecer? Que no somos mezcladores. Si vas a nuestro catálogo vas a ver que no somos mezcladores.
Y nos cuesta definir cuál es la mezcla. Porque nos encontramos con productores que nos dicen, no me pongas trébol blanco. El trébol blanco ya lo tengo en el campo, es un problema. Y otro que me dice, capaz que le voy a poner 2 kilitos de trébol blanco. Entonces, ¿cuál es la mezcla? Y yo qué sé cuál es la mezcla. Sí, yo creo que esas cosas me parece que están teniendo lugar, así como está teniendo lugar la comida rápida. Es mucho más fácil ir y agarrar de la góndola la comida pronta que ponerte a picar la cebolla. Y esto me parece que tiene ese lugar también un poco por eso. Para seguir en la línea, digamos, de que la mesa va por cualquier lado, yo quería hacer un comentario también de las mezclas o la pastura perenne pura. Yo creo que las pasturas puras sí, pero, y las mezclas sí, pero. Y es un poco de lo que decía Juan. Me parece que, claro, si vos me planteás los extremos, me mezclás festuca con alfalfa y te digo, no, esa mezcla no. Ahora me mezclás dactili con alfalfa, sí, porque el dactili en lugar de 2 hojas y media son 3 hojas y media, espera un poco más la alfalfa, acompaña en los momentos donde aportan el pasto, son más parecidos. Ahora, si lo vamos a mezclar con festuca, vamos a ponerle la festuca con algún lotu o con trébol blanco. Entonces, si tenés problemas de maleza, entra la pastura pura. También pensando en la perennidad y también está bueno lo que decía Juan de decir, bueno, ¿cuál es la que va a terminar mandando en la pastura? Del tercer año para adelante, ¿cuál es la que manda? Y bueno, y ahí sí manejarla como mezcla pura para los controles de maleza, para arrancar el ciclo siguiente de pastura. Y ahora, para hacerte un poco caso y meter el tema de las anuales, yo creo que obviamente esta charla estuvo volcado hacia la perennidad, pero yo creo que una de las cosas que defiendo en cualquier sistema es la diversificación. Y ahí están las anuales, tanto cultivo como pastura, en lo que son los momentos donde le compito a las malezas, como decía Julio, y ahí reivindico las anuales, tanto la soja para controlar la gramilla, tanto raigras para controlar otras cosas, avena. Me parece que todo tiene su lugar y me parece que la sustentabilidad de los sistemas también está basado de forma importante en la diversificación, porque en este país nunca sabemos qué es lo que va a subir de precio, ni nunca sabemos cuándo va a llover o cuándo no. Entonces me parece que está bueno tener un abanico grande desparramado en el tablero. Se nos va la hora y se va a quemar asado. Esto decíamos lo de Paysandú, está bueno que estas cosas se corten y queden temas pendientes, porque así está bueno, es una buena excusa para volver a juntar. Yo plantearía 2 temitas, los que les voy a pedir que no dediquen más de 2 minutos, 3, que me parece que pueden estar buenos para comentar. Uno, Diego que venía en la ronda le faltó, te voy a pedir que haga 2 o 3 comentarios de la pensacola como una cosa novedosa, no por lo que dice Julia, no porque pensacola no importa, sino porque es una especie distinta, es también una perenne pero de verano, que tiene cosas para aportar al sistema más allá de lo que es la pensacola. Y vos dijiste hoy algo, Juan, que me gustaría que hicieras muy rápidamente un comentario. Vos hablabas de lo que le había dejado la agricultura a las forrajeras, básicamente por el tema del control de la gramilla. Me parece que te pediría algún comentario, qué es lo que le deja las pasturas a la agricultura para mejorar la salubridad. Yo sé que se puede hablar 2 horas de eso, pero capaz que en 2 o 3 minutos, si pudiéramos contar eso. En realidad, me gustaría empezar haciendo un comentario. El leitmotiv de esta mesa fue que no le hacemos caso a Jorge, entonces voy a hablar de otra cosa. No, pero vamos a contestar la pregunta de Jorge. Pero no, el comentario que querría hacer es porque la perennidad
también es un problema cuando la llevamos a un extremo. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Porque acá el desafío es que sea perenne. Y a mí me parece que me resultó revelador conocer algunos sistemas que tienen festucas que persisten por decenas de décadas, 40, 50 años. Estoy hablando del sudeste americano, lo que es Oklahoma, en donde ellos instalaron festucas hace 40, 50 años que todavía están ahí vigentes. Y uno podrá decir, ¿por qué eso es un problema? Es un problema porque las festucas que instalaron tienen endófito tóxico y no las pueden cambiar porque el agricultor no las sembró, y no las sembró su padre, capaz que las sembró su abuelo. Entonces no están preparados para cambiar ese recurso forrajero porque nunca lo cambiaron. Porque entonces toda la ganadería está pensada con el freno de mano puesto, porque usan un recurso forrajero que es tóxico. Entonces, como también a veces hay problemas que se originan producto en este caso, de la perennidad de un recurso forrajero, porque si se les muriese, rápidamente cambiarían a algo superior. Pero como no se muere, entonces hoy hacen mejoramiento genético animal para que el ganado tolere el endófito tóxico que tiene la festuca. Es una locura. Entonces, veamos también la parte media llena del vaso de aquel sistema que tenemos nosotros que nos obliga, producto de que nuestro ambiente no es ese, a estar permanentemente innovando, cambiando, pensando, alterando cosas para hacerlo mejor. Por supuesto que querría tener un ambiente en donde dure 40 años. Y capaz que con esto le creo el antecedente para tu respuesta, que es el de las perennes estivales. Cuando hoy Juan decía, yo quiero una perenne que sea estable, y bueno, la festuca obviamente es más estable en su oferta de forraje a lo largo de un año que la anual, porque como tú decías, la anual la tenemos que sembrar, hay un barbecho, hay todo un periodo de tiempo. Hoy estamos pendientes de que corte la lluvia para ver si podemos echar el glifosato o salir a sembrar, y ya estamos 15 días tarde con respecto a lo que desearíamos, y eso es culpa de la anualidad de nuestros sistemas y del área efectiva de pastoreo que se mencionaba hoy. Y me parece que el capítulo de las perennes estivales que ahora va a comentar Diego es algo muy novedoso que hoy tenemos arriba de la mesa y que desde Raíson y desde Copagrán venimos intentando impulsar, y que va a ayudar a darle estabilidad a los sistemas. Capaz que la dejo por acá y dejo que Diego comente. Bueno, no, con respecto a la pensacola, que seguramente si hablamos de Sphaspalus notatum, si habláramos de dilatatum, devuelvo el micrófono para allá, porque yo la verdad que he lidiado bastante más con la pensacola que con otros materiales, y le hemos hecho bastante en el norte, en áreas bajo pastoreo bastante importantes, y yo quiero resaltar 3 o 4 cosas capaz que son como la punta de lanza de ese material. Rompe un poco la regla en cuanto a lo que decía hoy, es perenne, pero se recompone con semillazón. Si bien tiene un ciclo bastante compacto, son especies que nosotros somos marginales para todo, ¿no? Acá en Colonia no tanto, pero subimos un poco y somos marginales para las especies de invierno y marginales para las especies de verano. Esta especie cuando hay un frío ya la queda. Entonces, bueno, es variable cuando empieza y cuando arranca, pero en términos generales arranca en noviembre, y ya con estos fríos de hoy nomás ya empieza a dejar de funcionar. Pero en realidad es como el negativo absoluto de la festuca. O sea, es bien complementaria con la festuca. Cuando la festuca arranca, esta para, y cuando esta para, la festuca arranca. Eso es una segunda virtud que creo bastante importante. Y en ese ciclo compacto nosotros la tenemos medida de varias maneras, y siempre estamos hablando de
entre 6 y 10.000 kilos en sistemas pastoriles, lo cual creemos que es algo muy bueno, y máxime cuando uno la compara con un sorgo, porque siempre en esa comparación uno dice los sorgos por ahí producen 12 o 13.000 kilos, y cuando uno va y ve el aprovechamiento real, de repente no pasamos el 30 al 40%, porque eso pasa en los sistemas, se nos disparan los sorgos y no los podemos parar. Y esto por el hábito de pastoreo, si bien no es apta para reservas, puramente para pastoreo, pero es muy fácil de dominarla, digamos, muy difícil que tengamos grandes desperdicios si la aprendemos a manejar. Básicamente, la experiencia que hemos tenido es que hay que sembrarla en noviembre en campos muy limpios, porque es muy lenta de implantarse, pero lo bueno que tiene es que es fácil perpetuarla, porque se propaga muy bien por semilla, y aparte es una planta muy rústica. Y bueno, eso es lo que les puedo aportar a esto. Tres cositas. Dale, estás muy peleador hoy, es importante. No, 2 minutos a partir de este momento. No, la verdad que queremos terminar la jornada, queremos hacer un pequeño presente a la mesa y dale. No, tres puntitos, una que me tiró otra punta ahí, Juani. ¿Hay que cambiar algo? Es lo que pregunto primero, ¿hay que cambiar? Puede ser sí o no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Está medido? ¿Lo que vamos a traer nuevo es mejor? Eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Y para dónde queremos ir? Hay un consejo que he aprendido varios veteranos: si algo anda bien y es sencillo, no lo cambien, empiecen por lo que a ustedes les parece que anda mal. Lo otro, el equilibrio entre sustentabilidad y producción no es fácil, porque a veces queremos cambiar algo que produce más pero es menos sustentable. Y lo otro, que solo acá hablamos de pastura, yo quise incluir algo más social, pero que es un ser vivo. También están los animales que le gustan una pastura o más que otra, me pasa, o eligen la gramilla, le planto alfalfa y eligen la gramilla. ¿Tá? Después están las personas, otros seres vivos que también son responsables de manejar, y después los otros seres vivos son los que están abajo del suelo. Por lo tanto, ustedes como productores manejan seres vivos, y esa es la gran virtud que tiene y el gran desafío. Gracias.